si tienen problemas, porque sé que hay varios que están fuera de la ciudad, entonces pueden tomarlo, es un PDF y lo imprimen. Yo les había dicho de que lo consiguieran con el licenciado, sin embargo, porque la copia no es la mejor calidad, ¿sí? O sea, se ve como torcido, se ve como cuando se saca una copia de copia de copia de copia, entonces no se ve muy bonito. Sin embargo, en vista de que va a haber cierta dificultad con algunas personas para que me hagan entrega de ese manual, pueden imprimirlo y después encontrar otro mecanismo para entregarla. También hay una carpeta de lecturas adicionales. Les coloqué ahí todo lo relacionado con las siguientes corrientes porque van a necesitar esos documentos para hacer el mapa conceptual sobre los modelos de consejería. Les coloqué las dos cosas del taller de consejería en adicciones, el enlace y los materiales, y también les coloqué la película Good Will Hunting. También les coloqué las presentaciones de la unidad 1 y 2, los enlaces de las clases y las 2 tareas por entregar. Y también aquí donde dice documentos cliente, ¿sí? Aquí está todo lo relacionado que van a necesitar, su formato de propuesta de cliente, el consentimiento informado y no olviden de anexar también la copia de identidad del cliente. ¿Estamos? Eso es hasta ahorita. Carla pregunta que dónde podemos comprar el manual. Le voy a poner nuevamente el número del licenciado Rubén. Permítame. Buenos días. Buenos días. Licenciada, yo tengo una consulta. Sí, Carol. En cuanto al paciente que tenemos que, o al cliente que tenemos que conseguir, Sí. tiene que tener un problema algo leve o... Sí, leve. O sea, Ok. en el sentido de que no vaya a ser, por ejemplo, se les va, cuando tengamos el taller, o sea, ahorita esos documentos ya se los subí para que ustedes los vayan viendo. Recuerden que eso se entrega hasta la segunda unidad realmente, porque las sesiones las empezamos hasta más o menos como la última semana de marzo empezamos sesiones, por ahí, porque por ahí se entrega la entrevista, por ahí se entregan algunas cosas. Pero necesito que hagamos un taller un día viernes, no sé cuándo, para poder invertir ese tiempo en trabajar y explicarles absolutamente todo lo relacionado con esto. ¿Vamos? Entonces, para que ustedes puedan ir teniendo esto y vayan avanzando. ¿Vamos? Disculpe, licenciado, una pregunta. Sí. Yo ayer descargué todo lo que usted subió y vi que habían 2 manuales de los que Sí. usted dijo que compráramos con el licenciado. ¿Cuál de los 2 es que vamos a subirle a usted? Ok. El que dice manual para entrenamiento, ese es el que ustedes me van a entregar a mí. Pero les decía de que yo les aconsejo mejor si ustedes pueden comprarlo con el licenciado porque el costo es bastante bajo. Me dijo que valía 120 lempiras, algo así. Y se lo da bien bonito, empastado, o sea, de buena calidad. Este espacio del manual de entrenamiento que yo les puse por acá, hasta lo voy a descargar para que ustedes lo vean, no es de tan buena calidad, se nota que está como de lado, no sé si lo están viendo, ¿sí, verdad? Sí, lo están viendo. Entonces, se ve de lado, no todo está como completamente centrado, los espacios. Entonces, esto se lo estoy ofreciendo a ustedes como una alternativa a las personas que no están en la ciudad y que no pueden acceder al licenciado Rubén. Pero de igual manera lo tienen que imprimir. Tienen que trabajarlo y luego las personas que no están acá tienen que subir una foto de todo esto. Y por otra parte, este otro libro que solo dice manual, ese es el texto base de la clase.
En ese no se va a trabajar y no es necesario imprimirlo. Solamente es la parte teórica. ¿Vamos? ¿Ok? Ok, entonces Licenciado, muchas gracias. empecemos el día de hoy. Tenemos esta presentación, ustedes ya la tienen también en su plataforma para que ya puedan ir avanzando. Es más, de esta presentación es de donde viene la tarea que ustedes deben de entregar el día lunes, que es la infografía sobre counseling. ¿Sí? Vamos a empezar viendo algunos puntos importantes. Sin embargo, la tarea va a recaer mucho sobre ustedes porque para que ustedes puedan hacer la infografía, deben de leer la presentación como tal. Entonces, vamos a ver más o menos como unas 8 o 10 diapositivas el día de hoy, porque yo les voy a decir dónde nos vamos a enfocar para la infografía. Entonces, vamos a ir haciendo unos breves repasos, un breve repaso de lo que ya hemos visto anteriormente. Recordarles que la palabra consejería, ¿verdad? Viene de la traducción del inglés que es counseling. No hay una traducción exacta al español, pero para fines académicos vamos a hablar acerca de la consejería psicológica. Un poquito de historia, como una actividad profesional surge cerca de los hitos más importantes de la historia, que es la Segunda Guerra Mundial, principalmente dentro del sector voluntariado. Nace principalmente con el objetivo de empezar a aliviar muchas de las penas que estaban pasando, tanto las personas involucradas en la guerra como tal, como sus familiares y demás personas. En 1987 ya la Organización Mundial de la Salud la reconoce como un método oportuno para brindar ayuda, apoyo y prevenir conflictos. El counseling brinda la posibilidad a las personas de que no tienen, sí, como habíamos hablado, ¿verdad? Sin problemas, entre comillas, ¿verdad? Que no tenían alguna afección psicológica o psiquiátrica, pero sí padecen de alguna crisis. Recuerden que eso es lo que nosotros apuntamos a estados de crisis, a estados agudos, ¿sí? Principalmente asociados con los trastornos adaptativos. Es un proceso de apoyo en donde el aspecto más importante es la elaboración de los sentimientos. ¿A qué nos referimos con la elaboración de los sentimientos? Recuerden que uno de los hechos más importantes que a nosotros como psicólogos siempre nos debe de quedar claro es que las personas en la mayor parte del tiempo desconocen cómo se sienten. No es que no saben cómo se sienten, sino que no pueden interpretar ese sentimiento. Y hablo de un sentimiento en conjunto, porque si nos remontamos a Psicofisiología 3, cuando vieron las emociones, hablábamos de que existen emociones, ¿verdad? Existían seis puntos básicos, o si lo quiere ver desde la rueda de Robert Plutchik, que hablaba de 8 emociones, pero cada emoción va asociada con una expresión facial, con una vía energética, va asociada con conducta motriz. Entonces, sabemos de que alguien está enojado no solo por su cara, sino por sus respuestas, por su actuar, por su irritabilidad, por su condición y su estado mental. Entonces, muchas veces esta es una de las grandes debilidades que los clientes y que la población en general, porque no ha sido educada para poder identificar sus propios sentimientos, y ese es el primer paso para lograr la elaboración de sus propios sentimientos, o sea, el poder aceptarlos, comprenderlos, aceptarlos y luego incorporarlos a la trama de su vida, o sea, luego incorporarlos a su diario vivir. Entonces, la consejería es un proceso que va orientado principalmente al aprendizaje. Y pensemos en el aprendizaje no desde un punto de vista de aula, ¿verdad? No desde un punto de vista de saque lápiz y papel, sino desde un punto de vista de generar procesos a nivel intelectual, a nivel personal, físico, familiar, de relaciones, entre otras cosas. Esto se lleva por medio de una interacción social en el cual el consejero busca ayudar al cliente a través de métodos apropiados a sus necesidades y dentro del contexto social para que así pueda aprender más sobre sí mismo y
aceptarse. Además de generar este proceso de aprendizaje, de aceptación, de identificación, tratamos de que la persona, este aprendizaje no es que se alcanza de la noche a la mañana, ¿sí? Eso es algo muy importante que debemos de entender. Tenemos muchas veces la idea de que el aprendizaje ocurre de la noche a la mañana, sin embargo es un proceso que lleva metas, lleva objetivos realistas sobre todo, ¿sí? Realistas, porque muchas veces las personas que entran en un proceso de consejería hablan acerca de querer, como dicen, querer comerse la manzana de una sola mordida. Imposible, no va a poder hacerlo. Entonces, se deben de fijar metas, objetivos, pero sobre todo que sean objetivos realistas, que no excedan las posibilidades del cliente y que tampoco se queden cortas, porque muchas veces también pecamos en esa dosis, ¿sí? Imagínese usted en comida, ¿sí? O sea, a usted le sirven un plato de comida y dice, bueno, yo creo que para mí, más o menos, y ya se sirve el tamaño, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es suficiente. Pero a lo mejor para usted es mucho o muy poco. Entonces va a depender de cada individuo con el objetivo, recuerden, de que se convierte en una persona feliz y productiva para la sociedad. El término consejo, habíamos hablado de eso también, el término consejo se utiliza de diferentes maneras, por eso es difícil dar una definición concisa, porque muchas veces cuando se habla de consejo o se habla de los procesos de consejería, hay una demarcación muy breve, muy ligera, ¿verdad? Muy tenue esa diferencia entre los procesos de consejería y psicoterapia. Sin embargo, como ustedes ven, recuerden, nunca debemos de dar consejos como tal. Entonces, entrando de lleno al counseling, ¿sí? El proceso de aconsejar como tal, o sea, el proceso de consejería, se define como todos los métodos a través de los cuales una persona, o sea, el consejero, ayuda a otro, el cliente, a clarificar su situación en la vida y decidir futuros caminos a seguir. Una parte importante de este último apartado. Le ayuda él a decidir al cliente, no el consejero decide por el cliente. No se vayan a confundir por ahí. También el término consejo contiene diversas funciones, ¿sí? Tal vez no podemos hablar de un solo concepto, pero sí podemos hablar de que el proceso de consejería se encarga de dar información, se encarga del proceso de aprendizaje, ¿sí? Se encarga también de advertir, no de advertir como de manera coercitiva, ¿verdad? Ni advertir, ya vas a ver lo que te va a pasar, no, tampoco, ¿no? Sino que recuerden que nosotros colocamos en la mesa el panorama general del individuo. También nos ayuda a guiar, nos ayuda a ayudar. Y el objetivo va a ser promover el crecimiento psicológico de los individuos y ayudarlos a desarrollar una existencia efectiva y enriquecedora. O sea, vamos a ver, antes de entrar a Rogers en la última parte de esta primera unidad, vamos a ver unos apartados importantes del desarrollo, porque bajo esa línea es que la consejería nace. Porque este punto es importante, de que nosotros debemos de entender de que para que la persona logre tener esa existencia efectiva y enriquecedora, debe de pasar por el proceso de conocimiento, de aceptación. Ahora, antes de que pasemos a los modelos, porque cuando hablamos de los modelos, hablamos de las corrientes, ¿sí? Hablamos de modelos de psicoterapia, modelos cognitivo-conductuales, modelos gestálticos, ¿sí? Pero existen dos tipos de consejería básicas y vamos a ver las diferencias en este momento. La primera es una consejería para prevenir riesgos, ¿sí? Esa es una consejería en el cual se basa principalmente en que el cliente todavía no ha desarrollado una crisis, pero está a punto de.
En un mundo ideal, como dice la canción de Frozen, ¿verdad? En un mundo ideal, este debería de ser el proceso de la de Frozen, la de Aladdin. En este punto, este tipo de consejería debería de ser el mayor, la mayor herramienta que utilicemos, con mayor frecuencia. Sin embargo, esto no ocurre, porque la gente llega hasta que ya tiene el problema. ¿Ok? ¿En qué se basa este tipo de consejería? En brindar información, brindar una oportunidad para reflexión sobre su propia situación y finalmente brindarle también diversos caminos a seguir, o por lo menos darle la luz de dónde se encuentra y hacia dónde quiere ir. Ese es el primer tipo de consejería. Pero el segundo tipo de consejería es el más utilizado, es el más frecuente y para mí es como un apagafuegos, ¿sí? Como ya empezó el fuego, ya la situación se ha desbordado, pero existe todavía la posibilidad de poder apagarlo, que es la consejería para resolver situaciones que producen angustia. ¿Qué ocurre acá? El consejero escucha, ofrece al cliente una oportunidad de descarga emocional, o sea, de generar la catarsis, y le ayuda a activar formas adaptativas para afrontar sus problemas. O sea, no solamente consiste en brindarle la oportunidad que se exprese, sino que se expresa, genera la catarsis. Una vez que generamos la catarsis, le brindamos una radiografía de la situación y le ayudamos a que él, ¿sí? Él o ella, el cliente, se pueda adaptar ante esta situación que le está causando un malestar. Esta es la que nosotros vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque la gente, si usted, vean, si es difícil que alguien por voluntad propia llegue a consulta para evitar un problema, se imagina que usted se ponga a buscar a alguien en la condición de consejería para prevenir riesgos. No lo va a encontrar. ¿Por qué? Yo no necesito ayuda. ¿Por qué? No sé qué, no sé qué, no sé qué. Ya se imaginarán. Entonces, realmente la consejería para prevenir riesgos son muy pocas personas. Para serles sincero, en mi experiencia como psicólogo clínico, solo una persona he tenido en consejería para prevenir riesgos. Solo una. Jamás he vuelto a tener consejería para prevenir riesgos. Bueno, como 3 años, pero yo creo que hasta me olvidó el problema que quería evitar. ¿Por qué? Porque la gente no lo busca, no lo hace de manera preventiva. ¿Ok? Entonces, esos son los dos tipos de consejería básica. ¿Cuáles son las características comunes, ya sea para prevenir riesgos o para combatir las situaciones que generan angustia? Es la relación entre el cliente y el consejero. Específicamente este punto lo vamos a ver en la presentación 3, que ya la tienen en su campus, que habla acerca del consejero, de que eso lo vamos a ver la próxima semana. La relación entre el cliente y el consejero, ya vamos a abordar cada una de estas situaciones. El segundo punto es la suministración de información, o sea, nosotros como tal debemos de ir un paso adelante de la situación que produce angustia. ¿Qué requiere esto? Usted no es experto en todo. Yo tampoco soy experto en todo. Entonces, tenemos que informarnos acerca de la situación por la que llega esta persona a consejería. Si la persona le dice, fíjese de que a mí lo que me está causando crisis en este momento es de que recibí un diagnóstico de X enfermedad. Dios mío, ¿y esa enfermedad qué es? ¿Cómo se come? ¿Cómo se trata? ¿Cuál es el curso? ¿Cuál es la etiología? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son las sintomatologías? Entonces, aunque usted no lo conozca, pero tiene la oportunidad de usted empaparse para luego suministrar esta información. Porque muchas veces en la consejería ocurre lo siguiente, de que muchas veces las personas dicen, es que me da miedo, por ejemplo, de que me corten en diabetes. Ese es el miedo número 1. Es que tengo miedo de que me van a cortar las piernas. Es una posibilidad. Estamos de acuerdo. Pero usted tiene que informarse. Usted dice, sí, mire, esa es una posibilidad real.
Pero si usted se alimenta bien, hace ejercicio, tiene monitoreo frecuente, va al médico, tiene mucho cuidado de sus pies, porque el pie diabético es algo bien delicado que debe de tratar, debe estar muy pendiente. Es más, si es posible, usted no se corte las uñas, no se haga, si es mujer, no se haga el pedicure, busque a una persona específicamente para que haga eso. Y todo eso en conjunto va a evitar que usted llegue a ese miedo. Pero yo tengo que informarme al respecto. ¿Se entiende? El tercer punto son las expresiones de las emociones y el cuarto, que es el proceso catártico como tal. Y finalmente, el análisis de la situación y las posibles soluciones. ¿Cuáles son algunos principios básicos en los que nosotros nos vamos a basar? Uno es que el comportamiento humano es función, ¿sí?, del individuo y del entorno. Y no solamente del individuo y del entorno, sino también de un punto concreto en el tiempo. Porque, por ejemplo, no es lo mismo usted en 2019, en el mismo lugar donde usted vive, que usted 2021 en el mismo lugar que vive. Hace poco he estado viendo los estados de WhatsApp de la gente que estaban subiendo fotos como de la relación más duradera que he tenido y ponen una foto de la mascarilla. No puedo creer que llevamos un año juntos. ¿Sí? O sea, son situaciones distintas, un tiempo distinto. Entonces, no es lo mismo usted en el mismo punto donde estaba en diferentes épocas. ¿Sí? También el desarrollo humano tiende naturalmente al crecimiento sano. Por ahí, si ustedes recuerdan sus clases de filosofía, recuerdan lo que hablaba acerca de Rousseau y Voltaire, lo que hablaban acerca de que el ser humano es innatamente bueno, pero la sociedad lo va haciendo malo. Y por otra parte, al revés, que el ser humano es malo y como tal la sociedad más bien lo va moldeando hacia esta conducta aceptada. ¿Sí? Sin embargo, nosotros bajo este concepto de consejería vamos a entender de que naturalmente la persona es buena, que naturalmente la persona es sana y tiende a ese procedimiento. Un tercer punto es que el aconsejar como tal es una relación no de dependencia. ¿Sí? O sea, no, el cliente no depende de mí, el cliente no depende del consejero, sino que es una relación de colaboración. ¿Sí? Recuerden, siempre que yo hablo de consejería y que les puse el ejemplo de cuando Carla fue al médico, ¿verdad? Usted llegó, se sentó, recibió la instrucción, se lo va a tomar así, 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 y usted no dijo nada, más que los síntomas. Entonces, totalmente dependiente de la relación. Sin embargo, la consejería se parte también de que la persona ya tiene las habilidades, solo que no las ha descubierto y no ha encontrado la forma efectiva de vivir. También el aconsejar implica identificar, ¿sí?, y movilizar los aspectos positivos o puntos fuertes del cliente y hacer lo opuesto de identificar los puntos débiles y de alguna manera tratar de extinguirlos. También, si no existen las suficientes fortalezas, brindarle la oportunidad a la persona de que desarrolle esas habilidades. Por ejemplo, una de las conductas más frecuentes que se abordan en consejería son los problemas de relaciones interpersonales en general. ¿Sí? O sea, piense, por ejemplo, el que usted tenga problema de pareja muchas veces ni siquiera es de que usted sea una mal pareja o que su esposo o su esposa sea una mal pareja. Muchas veces pasa por problemas de comunicación. Muchas veces pasa porque yo creí que vos ibas a hacer esto o yo creí que iba a pasar esto. Entonces, a lo mejor no es que es una mala pareja, sino que sencillamente no ha sido entrenada para brindar una comunicación efectiva, para brindar una comunicación clara. Y eso pensando en una relación de pareja, pero piensen también en
Por ejemplo, en las dificultades que pueden surgir en el trabajo, ¿sí? Usted como jefe, como empleado, desde cualquier perspectiva, y usted no tiene buenas relaciones interpersonales, esto va a generar un caos en general, ¿ok? Entonces, punto 4, para hacer un resumen, vamos a identificar, movilizar los puntos fuertes, vamos a identificar y tratar de extinguir los puntos débiles, y si no tiene las habilidades necesarias para hacerle frente a los problemas, vamos a brindarle la oportunidad que los desarrolle. Algunas generalidades del proceso. Los psicólogos consejeros trabajan con personas, ¿verdad? Recuerden, yo siempre hablo de normales, entre comillas, ¿verdad? Porque ¿qué define la normalidad? Y todo lo que nosotros, y todo lo que ustedes vieron a Normal 1 y a Normal 2, ¿verdad? Y todos los principios estadísticos, médicos, clínicos, que hablan acerca de la normalidad, pero vamos a hablar acerca de normales, entre comillas. O que se encuentran moderadamente desadaptadas, ¿sí? También puede abarcar desde la consejería individual hasta la consejería de grupo, ¿sí? Por ejemplo, muchas de las personas me preguntan, Lick, ¿y los grupos de autoayuda, por ejemplo, como Alcohólicos Anónimos, son grupos de consejería? No, esos son grupos de, esa es terapia de grupo. ¿Por qué? Porque ellos no están moderadamente desadaptados. Ellos están en el proceso de un... Porque vean, la persona que acude a Alcohólicos Anónimos no es porque se toma una cerveza al día. ¿Sí? No es porque... no es porque la persona, no, está... yo lo puedo controlar, ¿verdad? O yo estoy adaptado y no tengo problemas. No, viene de una serie de dificultades que lo llevó a tomar esa decisión. Entonces, consejería de grupo puede ocurrir, por ejemplo, en ámbitos educativos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vamos a tener, digamos, un cierto modelo de consejería, porque cuando nosotros nos reunamos a recibir retroalimentación, yo lo voy a ordenar por grupos, ¿sí? Yo no le voy a dar retroalimentación individual, sino que voy a identificar más o menos las dificultades que tiene cada uno de sus clientes y los voy a organizar en grupo con base a esa característica en común. Entonces, ahí ustedes van a recibir consejería de grupo. Más o menos, porque vamos a apuntarle a que usted reconozca ese punto fuerte de usted como consejero. Vamos a hacer que el punto débil que usted tiene, tratar de desaparecerlo, y si no lo tiene, vamos a generar ese proceso de que pueda crear esa habilidad. El principal método de evaluación que nosotros tenemos es la entrevista. La entrevista, yo no sé, sé que los que vinieron y que sacaron las mediciones conmigo o alguna medición conmigo han tenido la oportunidad de que nosotros toquemos el proceso de entrevista, ¿verdad? Y muchas veces la entrevista no le prestan atención y a veces creen que la entrevista es un protocolo que hay que seguir y no. Si se dieran cuenta que a veces yo en los procesos de entrevista, en la primera entrevista, yo ya tengo un 50% del caso no resuelto, pero sí bien integrado en la cabeza. Y genero hipótesis. Y cambio por aquí, cambio por allá, porque la entrevista no es venir a preguntarle, ¿verdad? ¿Y cuánto pesó al nacer? ¿Y cuánto era su talla, ¿verdad? Que nosotros estábamos acostumbrados a eso en medición 1 y medición 2. Y está bien para ese punto, para medición 1 y medición 2, pero ustedes ya tienen un largo recorrido a través de ello. Michael. Lick, buen día. Yo tengo una consulta. Fíjese que en psicodiagnóstico igual se nos enseñó eso, ¿verdad? Que la entrevista daba entre el 50 y el 60% del diagnóstico. Mi pregunta es, yo he conocido pacientes que ya tienen un diagnóstico y nunca se le hicieron ninguna prueba psicométrica, más que solo la entrevista. Entonces yo siempre quedé con la duda si nosotros, porque yo tengo entendido que la prueba pues se paga, ¿verdad? Es algo que el paciente tiene que pagar y no siempre está la cuestión económica disponible para los pacientes para poder pagar estas pruebas. Sí. Entonces, ¿se puede diagnosticar Lick sin hacer pruebas? Fíjese que ahí le voy a responder con una salida. Acuérdense
que nosotros, bueno, hay mucha gente que me dice, Lick, ¿y por qué a veces en los informes dice impresión diagnóstica, a veces dice diagnóstico, a veces dice conclusión diagnóstica, a veces dice conclusión psicodiagnóstica? Y siempre me preguntan esto. Entonces yo les digo de que depende del proceso que usted ha realizado. Por ejemplo, si usted, ¿sí? Si usted hizo el proceso psicodiagnóstico como tal, aplicó pruebas y llegó a generar un proceso de diagnóstico formal, usted puede hablar acerca de una conclusión psicodiagnóstica, ¿sí? Pero hay una parte en la cual se denomina impresión diagnóstica, que es de repente usted no tuvo toda la oportunidad para profundizar todo lo que usted hubiera querido, ¿sí? A lo mejor solo tuvo la entrevista, o a lo mejor la persona se invalidaron algunas pruebas, o de repente no se logró aplicar la batería de pruebas completa por cuestiones de tiempo, cuestiones económicas, entre otras cosas. Pero todos los resultados indican o nos brindan un indicio de que puede existir un diagnóstico, entonces nos podemos amparar ahí en impresión diagnóstica. Entonces, acuérdense que hay ciertas categorías dentro del DSM-5 y también del CIE-10, dentro de los manuales diagnósticos, que hay trastorno del estado de ánimo no especificado o trastorno de la alimentación no especificado. ¿Recuerdan? Creo que casi nunca se los enseñan en las anormales. No sé si ustedes llegaron a verlos. No. Entonces, esa es una salida para brindar esa oportunidad, que no tenemos toda la información completa, pero sí muchos de los indicios nos dan a entender de que sí puede tener este tipo de condición. O sea, esa es la mejor respuesta que le puedo dar. Ahora, si usted va a hacer un diagnóstico formal, por ejemplo, a mí me han buscado mucho porque, porque he estado trabajando como asesor privado en defensas de casos, por ejemplo, de adopción, en casos de personas que, por ejemplo, están luchando una custodia y me buscan para poder evaluar a ambos. En ese tipo de condiciones yo no puedo dar una impresión diagnóstica, tengo que dar un diagnóstico formal. Entonces, no puede existir una excusa de, no tuve el suficiente tiempo, no pude aplicar todas las pruebas que quise. O sea, hay como ciertos espacios, como condiciones legales, como, por ejemplo, aplicaciones para becas, por ejemplo, que también ahora están pidiendo muchas evaluaciones psicológicas. Por ejemplo, un diagnóstico formal para abordar una dificultad de aprendizaje de un niño. O sea, ahí sí tiene que ser un diagnóstico formal. No puedo quedarme en una impresión diagnóstica. No sé si se lo resolví. La verdad es que sí, Lick, me respondió bien y me dijo otras cosas que yo no le había preguntado y están bien las respuestas. Yo le preguntaba porque yo tengo una paciente que el historial de ella es que ella tuvo una entrevista con un psicólogo inicial a través de otro contacto y el psicólogo la vio y me cuenta ella que tuvieron más o menos una reunión como de 1 hora. Y en 1 hora él le dijo el trastorno mental que tenía y ella, bueno, hasta se medicó, inclusive a ese punto. Sí. Y cuando yo la evalué en esta clase de psicodiagnóstico 2, resulta que tenía 2 trastornos más. Porque según ella solo era distimia, pero resulta que tenía depresión mayor y trastorno límite. ¿Me entienden? Una cuestión seria. Entonces, cuando ya hablamos con ella, ya cuando le presento yo el caso y todo, me dice ella que todo tiene sentido para ella ahora. Entonces yo quedé impresionado porque me dijo ella, en 1 hora me dieron mi diagnóstico, o sea, algo serio, Lick. Sí, no, y la verdad que es irresponsabilidad de parte del profesional porque, o sea, si les soy sincero, yo para darles un diagnóstico o una impresión diagnóstica, no me reúno menos de 5 veces, mínimo, sesiones de hora 30 a 2, mínimo. Y el profesional
nunca le pidió los antecedentes familiares. O sea, yo desde ahí yo quedé impresionado. O sea, nunca le pidió Sí, los antecedentes. O sea, una plática prácticamente. sí, es una irresponsabilidad de parte de él si solamente se amparó con el proceso de entrevista para dar un diagnóstico formal de este tipo. Sí, solo se amparó con el proceso de entrevista. Pero Yo tenía sí, esa duda fíjate porque que, yo decía, como psicólogos, nosotros debemos siempre aplicar prueba para estar lo más certeramente seguro de lo que estamos diagnosticando, o se basa de acuerdo a la posibilidad del cliente si puede pagar o no puede pagar. Eso es lo que... mire, en el proceso de consejería no siempre se aplican pruebas. Como usted ve acá, se pueden aplicar pruebas. Nosotros aquí dentro del protocolo que hacemos, vamos a aplicar una prueba que mida a ver si existe algún indicio de depresión. Sí, ese es un filtro. Cuando nos reunamos, les decía ahorita al inicio, la próxima semana nos vamos a poner de acuerdo para invertir un día viernes o un día de la próxima semana en explicarles toda la situación acerca del cliente que ustedes van a buscar. No siempre en las consejerías se aplican pruebas, ¿sí? Si usted quisiera descartar algo, puede hacerlo. Pero recuerde también de que las pruebas no solamente nos dan indicios hacia un trastorno general, o sea, no solamente nos da indicios de que existe un problema, también nos da indicios de, por ejemplo, yo aplico muchas pruebas, por ejemplo, de inteligencia, de una que se basa en la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, porque a mí me interesa saber, por ejemplo, cuál es la inteligencia que más valora a esta persona. Y no es que y no le pongo un CI, no le pongo, porque no es el objetivo a veces en los procesos de consejería, decirle, usted tiene un CI de 100. No, no es el objetivo. El objetivo es ver hacia dónde lo quiero llevar y por dónde le puedo entrar. Por ejemplo, si la inteligencia que más aprecia a la persona es la artística, bueno, ¿cómo puedo usar esa información para que el proceso de consejería sea más adecuado y más propicio y llegarle más fácil? Si ustedes recuerdan en medición 1, 2 y psicodiagnóstico 1 que en las entrevistas siempre había una parte en la que le preguntaban a la madre qué tipo de juegos le gustan al niño. ¿Sí? Y aquí no solamente explorábamos el tema del juego como tal y la función del juego que tiene en el desarrollo social, desarrollo intelectual del niño, sino también por dónde entrarle. Y usted venía y le llevaba un dibujo de tal pichingo y tal juguete y tal aquel, y le llevaba algo o le hablaba de ese tipo de cosas. Y, y esa era una técnica de rapport para poder entrar, ¿verdad? Y hacerse un poquito más amigable con el niño. En el caso de los adultos, pues no necesitamos muchas veces de ese rapport, pero de repente el mensaje puede llegar de mejor manera si buscamos el canal más apropiado. Entonces, por ejemplo, yo aplico este tipo de pruebas. Cuando yo no necesito un diagnóstico formal, yo no aplico pruebas de CI, o sea, aplico pruebas de inteligencia, pero no me dan un CI. O, por ejemplo, aplico pruebas de personalidad, pero no buscando una patología, sino buscando, por ejemplo, cuáles son los rasgos que más tienen. ¿Sí? A lo mejor no le aplico un MMPI 2 aquí en consejería, porque recuerden que la entrevista es ese primer filtro. La entrevista a mí me dice qué tipo de tratamiento se le va a dar a esta persona. Si es consejería, si es un proceso psicodiagnóstico, si es una intervención en crisis, que ustedes la van a ver en terapéutica 2, si lo que necesita la persona es simplemente catarsis. O sea, nosotros, como les digo, la entrevista es si hay una herramienta de la cual el psicólogo puede echar mano, es la entrevista. Porque esa sí no se la puede quitar con nada. ¿Estamos? No sé si hasta aquí estamos bien, si hasta aquí está claro todo. ¿Y la autobiografía se usa también en consejería o no se usa? Fíjense que sí se utiliza. Yo no lo utilizo con tanta frecuencia, yo en lo particular, pero se utiliza más en procesos de consejería vocacional, en procesos de orientación psicopedagógica, pero sí se puede utilizar en consejería, principalmente cuando abordamos dificultades, por ejemplo, como tal vez no tan arraigado, pero una dificultad de autoconcepto, de autoestima, que no interfiera en su diario vivir, ¿verdad? Que todavía está adaptada a la persona,
pero que de repente eso no le permite al individuo seguir creciendo. Pero sí se puede utilizar la autobiografía. Yo no lo utilizo tanto, pero sí es una herramienta válida. Lick, ¿Sí? ¿podríamos utilizar nuestro paciente de psicodiagnóstico 2 o habría que estudiarlo? Pues depende si usted hizo un diagnóstico formal, ¿verdad? Por ahí ese sería un primer filtro. Si usted hizo un diagnóstico formal con él o ella y determinó un trastorno como un trastorno depresivo mayor o como un trastorno de personalidad, sería imposible. Sería, Es o que sea, mi me encantaría. mi paciente tiene estrés postraumático por un duelo no resuelto y también es personalidad límite. Pero en este caso no lo podemos utilizar. Y más bien a esta persona, desde ahorita le debo de comentar también de que ella o él, no sé, debe de recibir tratamiento también con psiquiatra. Trastorno Sí, yo le quería postraumático. decir a Lick que me diera una remisión para enviarla al psiquiatra porque la verdad que ella casi no duerme y necesita fármacos, creo. Pero que conste, aquí algo que les quiero decir, es más, yo creo que con esto casi, pues son las 8:45, hasta aquí nos quedamos. Les comento lo siguiente, de esta presentación que acabamos de ver es de donde van a sacar ustedes la infografía, ¿sí? Para el lunes, se entrega a 11:59. Aquí hay algo importante, el que ustedes reciban tratamiento psiquiátrico no quiere decir que no debe de recibir tratamiento psicológico, ¿sí? Mucha gente cree en esa dualidad de o solo psiquiatra o solo psicólogo. No, el tratamiento se da en ambos, porque el psiquiatra va a apuntarle a atender, por ejemplo, los desequilibrios de sueño, los desequilibrios de estados emocionales. Yo en lo particular no soy tan adepto al proceso de medicación, ¿sí? O sea, sí lo considero necesario en ciertos casos. Pero, por ejemplo, si es una persona que pasa o que tiene episodios de insomnio, por ejemplo, yo brindo otras opciones antes de brindar un medicamento para dormir, porque existen otras opciones. El caso, por ejemplo, de generar una rutina. Los seres humanos somos seres de hábitos, ¿verdad? Desarrollar una rutina para dormirse, evitar ciertas comidas antes de tal hora, realizar ejercicio, realizar, por ejemplo, el simple hecho, por ejemplo, yo no sé si ustedes se dan cuenta de esto, pero la melatonina, que es la hormona que es producida para específicamente mejorar la calidad de sueño y concebirlo, solamente se puede sintetizar cuando usted recibe los rayos del sol. ¿Sabían eso? Les ha pasado, vaya, por ejemplo, ahorita en la pandemia, todos tuvimos ciertas condiciones con el tema del sueño, ¿cierto? En algún momento no durmió bien, se dormía a las 3 de la mañana, se levantaba a las 2 de la tarde y así. ¿Por qué? Porque como no podía salir, no recibía esos rayos de sol, no permitía la oportunidad de que la hormona se sintetizara y por eso estaba teniendo ese tipo de respuestas. Entonces, hay otras opciones. Claro, ya el trastorno límite de personalidad, ese sí debe recibir tratamiento psiquiátrico. Ya. Estamos. Entonces, lastimosamente, no podría hacerlo. Y si quiere, Sheila, ¿verdad? Si quiere, escríbame un correo electrónico para poder brindarle a esta persona una idea de psiquiatra y una idea de psicólogo también, porque debe de recibir ambos tratamientos simultáneos. Ok, yo le mando un correo entonces. Listo. Ok, entonces con eso hasta ahí nos quedamos el día de hoy. Recuerden ir avanzando en las lecturas, vayan avanzando. Si ya tienen su manual de entrenamiento, vayan avanzando. Es largo, inviertan tiempo en ello. No quiero que ustedes el 25, un día antes, estén como locos en la noche escribiendo. Dense ese tiempo de lectura, dense ese tiempo de reflexión. Por eso se los pongo desde el día 1 este manual.
¿sí? Porque no quiero que al final ustedes empiecen a inventar cosas, porque hay muchas cosas que necesitan de reflexión, que no la responden en una sola sentada. Si lo responden de manera consciente, ¿verdad? Y de manera real. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces hasta ahí nos quedamos y es muy probable que el lunes nos veamos, así que necesito abordar, ahorita lo voy a súper apretar este mes de febrero, yo creo que vamos a estar haciendo clases todos los días para después ir dejándolos un poquito más suaves. Feliz fin de semana. Descansen, hagan ejercicio, coman bien. Igual. Lick, Feliz fin de Lick. Igualmente. Gracias, Lick.